Pues ya estamos aquí con nuestro invitado de la semana. Él es el doctor Daniel Feinstein. Usted ha impactado los pensamientos e ideas de varias personas como educador, pero si nos puede platicar qué maestra o maestro recuerda usted que le haya impactado más que cualquier otro, y en qué momento usted decide que quiere dedicar su vida a los estudios y a enseñar tanto el judaísmo como filosofía. Bueno, Eli, gracias por la pregunta. Bueno, yo tengo en esto, he tenido varios, digamos, maestros y maestras buenos. Yo mencionaría a uno de mis mentores, que fue el rabino Marshall Mayer. Él era un rabino norteamericano que llegó a la Argentina y que estuvo 25 años trabajando, educando, creando instituciones, siendo un activista social en favor de los derechos humanos en el sentido más amplio del término, y él era un verdadero mentor, era alguien que ayudaba a que te desarrolles, te promovía. Desde joven sentí una gran pasión por las humanidades, por los estudios judaicos, exploré varias cosas, estudié varias carreras, y fue un proceso, no diría que fue una sola vez, pero sin duda que fue una figura que despertó un profundo amor, no solamente por el mundo judío, sino también por las humanidades. Pues, doctor Feinstein, si hoy tuviéramos que escribir un nuevo documento, ¿qué cree usted que debería venir en él? Un documento que sea como la actualización de ¿no? la Mishneh Torah, el Talmud, etcétera, todo lo que has escrito. Hoy sí tuviéramos que escribir, y quizá qué acontecimientos incluiría en él. Bueno, los judíos somos una cultura textual basada en la interpretación de textos y comentarios de comentarios, y así hemos hecho. Yo creo que las bases están y no requieren ser cambiadas. Es decir, yo creo que la Torá, el Tanaj, la base, la literatura rabínica, permite múltiples, digamos, adaptaciones a la realidad, porque la Torá es una Torah Haim, una Torá viviente, Okay. con el objetivo de promover el bienestar, como lo dice Maimónides, el bienestar corporal, es decir, político y social, y el bienestar espiritual e individual, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta, el problema no son los textos clásicos, a veces son los intérpretes que no siempre tienen la suficiente creatividad o la profundidad para entender los que se requiere en cada momento. Y en la interpretación está la creatividad humana, nuestra capacidad de encontrar entre los textos sagrados, entre las voces del pasado, entre los ecos de lo divino, nuestra situación, lo que es relevante, lo que es actual para nosotros. ¿Qué podemos rescatar de, digamos, la versión o la visión judía de la sexualidad, y cómo podemos integrar o conciliar el tema de diversidad sexual con lo que nos marca los textos? Que las tradiciones religiosas se desarrollan en la historia. Es decir, aún si yo muestro una Biblia hebrea, un Tanaj, este libro no cayó del cielo así encuadernado. Este libro es fruto de una evolución de muchas generaciones, de muchos procesos que finalmente lo convirtieron, lo canonizaron como un texto sagrado. Entonces, lo que hay que entender es cuáles son los mensajes eternos, fundamentales, y cuáles son los factores socioculturales que se mezclan dentro de estos temas. Todo ser humano tiene una dignidad por el mero hecho de ser un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Esa expresión bíblica lo que enfatiza es la dignidad humana, la capacidad humana de todo ser humano. Por otra parte, nosotros tenemos que en la tradición judía aparecen elementos conectados con la sexualidad que tienen que ver con el contexto histórico de la época. Uno podría decir que el judaísmo tiene una visión bastante honesta en general y abierta frente a la sexualidad, con algunas excepciones, donde en el judaísmo la sexualidad es una parte integral del ser humano, ninguna persona tiene que anular su sexualidad. Y se condena una serie de prácticas que en esa época las conectaban con, ya sea con la idolatría y con otras prácticas paganas. No tenían la comprensión de la sexualidad humana que tenemos nosotros hoy. Claro. ¿No? Y por eso, en todas las corrientes, digamos, desde la ortodoxia moderna
hasta las corrientes más liberales, hay una comprensión mucho más honesta y abierta de la sexualidad humana, de la diversidad de las orientaciones sexuales y los jóvenes lo entienden mucho mejor que las generaciones anteriores, ven, digamos, la diversidad como parte integrante de la condición humana. Entonces, ¿cómo podemos identificar lo que es verdad y lo que no? O sea, toda la problemática de la verdad es un tema que tiene múltiples dimensiones. Hay toda una dimensión epistemológica, es decir, cuáles son los fundamentos de un conocimiento. En el mundo contemporáneo, creo que es una de las contribuciones de la modernidad, nosotros, para entender el mundo, nos guiamos por la ciencia. Las ciencias no son un conocimiento absoluto. La ciencia es un conocimiento que por definición va a ser falible. Puede cambiar mañana con nuevos descubrimientos, con nuevas evidencias. Todo es parte del desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna, que demostró ser muy poderosa y a veces hasta destructiva, pero yo creo que el conocimiento, una de las fuentes de la verdad, está en el conocimiento científico. Yo en lo personal creo que nuestra búsqueda de la verdad, y en esto seguimos la línea de Maimónides y de muchos pensadores judíos, hay que utilizar los conocimientos científicos que nos dan ese tipo de verdad. Pero hay otro tipo de verdad, que son las verdades espirituales, que para mucha gente son tan o más importantes que las verdades científicas, porque la verdad científica responde a ciertas preguntas y las verdades espirituales, filosóficas, religiosas, responden a otras preguntas que la ciencia no puede responder. También está el tema de la posverdad. Hoy en día es uno de los grandes temas, con las fake news y con todo el tema de la verdad, y yo tengo hechos alternativos. ¿Qué es eso? O sea, hoy en día todo el tema de la verdad está hecho un gran laberinto, ¿no? Y por eso hay tanta gente confundida, porque uno no sabe bien qué es, qué no es, cómo funciona. Sí, sí, bueno. Mira, el mundo contemporáneo de la posmodernidad lo que hizo fue que todas son narraciones y todas son narraciones válidas. Y no es así, depende en qué ámbito. Hoy en día la gente con las redes hay algo muy negativo, que es decir, todos hablan, todos pueden opinar sin saber, sin fundamentar. Shlomo Pines dice que Spinoza le hace un gran homenaje a Maimónides al criticarlo, porque significa que lo toma en serio. ¿A qué filósofo, filósofa o pensador, pensadora le gustaría a usted hacerle un homenaje? Bueno, yo tengo muchos. Soy una persona que por mi ocupación, el mundo de las ideas para mí es un mundo muy vivo, muy intenso, y tengo muchos pensadores que he aprendido. Maimónides, sin duda, pensadores más contemporáneos. Bueno, me he nutrido de pensadores que son hasta contradictorios entre ellos. Dentro de los pensadores judíos, de figuras como Yeshayahu Leibovich, un pensador israelí, un científico y filósofo ortodoxo, pero muy crítico de la ortodoxia. La figura de Martin Buber, tuve el privilegio de estudiar con principal experto y trabajar mi doctorado, parte del pensamiento de Buber, de Abraham Yeshua Heschel, otro de los grandes pensadores acá, el Rav Soloveitchik, otro rabino ortodoxo, el talmudista. Hay muchos pensadores, digamos, que cada uno en su ámbito me ha aportado cosas, pero sin duda que yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy en día es que hay una enorme superficialidad y desconocer estas grandes mentes que nos ayudan a pensar. Cada uno puede estar de acuerdo no en todo lo que digan, pero sin duda son grandes mentes, tanto en su espíritu como en sus capacidades, que siempre cuando uno los acompaña, va a aprender y va a avanzar en sus propias búsquedas. ¿Cómo describiría usted a la comunidad judía mexicana y cómo, si tuviera que predecir el futuro de la comunidad judía mexicana, cómo lo ve? Sin duda que la comunidad judía mexicana es muy interesante, tiene características particulares que tiene que ver, por un lado, con la base migratoria. Esta es una comunidad que, al tener una base de judíos que vienen del mundo Medio Oriente, que no tuvieron los procesos de modernización que tuvieron los judíos ashkenazim, entonces esta es una comunidad que tiene una base más tradicionalista que otras, sumado que México es una sociedad bastante conservadora y tradicionalista. Entonces, esta es una comunidad en muchos aspectos magnífica,
tiene estructuras comunitarias muy intensas, una gran densidad de instituciones, de activismo. O sea, hay tanta gente involucrada que es muy impresionante el esfuerzo, la solidaridad, el compromiso, la responsabilidad. La comunidad tiene que de aprender a convivir en la diversidad. Es decir, durante mucho tiempo la base del judaísmo estaba en la unidad por la homogeneidad. Hoy en día lo que tenemos que aprender es cómo preservamos, y eso se da en Israel también y se da en todo el mundo judío hoy, cómo generamos y preservamos bases comunes que van a incluir al 90% del pueblo judío. Siempre va a haber un 10% o 15% que va a estar muy en un extremo, muy en otro, pero el otro 85% que tiene que preservar lo que se llama un sentido de Klal Israel, de pueblo judío unido como tal, aprender a convivir con nuestras diversidades. Es difícil poder proyectar el futuro. Esta se ve una comunidad que tiene estructuras sólidas, que tiene que mejorar la formación de su liderazgo, me parece un tema fundamental para enfrentar los desafíos que nos esperan. Entonces, es difícil poder saber, pero esta es una comunidad que tiene una plataforma mucho más sólida que otras. Estamos mucho mejor que otras comunidades, pero hay muchos desafíos que hay que estar atentos, hay que prepararse. Muy bien, doctor Feinstein, pues nos gusta terminar las entrevistas con preguntas inspiradas en los elementos de Shabbat, preguntas ráfaga. Así que aquí vamos, pregunta de las velas sobre espiritualidad. ¿Qué ilumina su vida? ¿Qué le da sentido a su existencia? Bueno, creo que en primer lugar el amor y el afecto de mi familia directa, ¿no? Es decir, mi esposa, mis hijas, mis yernos, mis nietos, eso es un tema clave. Después el círculo más amplio, ¿no? De mis amigos, de más familia, de también el privilegio que tengo como educador de tener docentes, colegas con los que debato, discuto, aprendo, enseño. Eso también son elementos que ayudan a iluminar mi vida. A mí también la música es un elemento importante que me da parte de ese brillo, ¿no? La tefilá también, ¿no? La oración. Son todos elementos que ayudan a iluminar mi vida. Buenísimo. Esta es la pregunta de la Jalá sobre conexiones como la trenza de la Jalá. ¿Cómo está conectado con el mundo? ¿Qué comunidades o grupos de personas son las que enriquecen su vida? Bueno, aparte es la misma gente que mencioné anteriormente, ¿no? Es decir, tengo, por suerte puedo interactuar con una red amplia, tengo amigos, colegas en distintos lugares y ahora a través de Zoom y otros temas podemos encontrarnos y dialogar de distintas áreas. Digamos, tengo, digamos, mi participación en distintas comunidades, ¿no? Donde participo, ya sea comunidades profesionales, comunidades, digamos, de convivencia, ¿no? Del mundo, la mayoría, muchas en el mundo judío, aunque no todas, otras más en un ámbito más amplio, ¿no? Pero sí me gusta esta idea de que uno necesita la materialidad, ¿no? De los vínculos, de los afectos para poder vivir. Y por último, la pregunta del vino sobre fiestas, pasatiempos, entretenimiento y ocio. ¿Qué hace para divertirse? ¿Qué le hace vibrar alto? Bueno, ahí mencionaste el vino. Bueno, me gusta el vino y algo El conozco. argentino, supongo, de todos. Exacto, no, no solo argentino, pero que es el que más conozco, es verdad. Me gusta el vino. Bueno, la tradición judía es un componente importante en todas las celebraciones. Bueno, me gusta viajar. Realmente es algo que hacemos mucho con mi esposa y a veces en familia. Me gusta viajar, me gusta, como dije, escuchar música, leer, ¿no? Siempre tengo muchos libros para leer a nivel profesional, ¿no? Que es una combinación de... Yo elegí una carrera para dedicarme a mi pasión, ¿no? Que mi profesión es mi pasión en gran parte. Entonces tengo muchos, soy un gran lector. Como dije, la música, el viajar, digamos, conocer nuevos lugares, ¿no? También el cine, el disfrutar con amigos, distintas, esas básicamente son los hobbies. Me gusta el buceo, me gusta este tipo de actividades como pasatiempos, digamos. Pues muchísimas gracias, doctor Feinstein, por su tiempo, por su disposición y por su sabiduría que nos comparte. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchos saludos a todos. Shabbat Shalom.